Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Quiero compartir con ustedes la enseñanza del día de hoy que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Es una enseñanza un poquito más larga que la anterior, pero no obstante de igual importancia. Yo quiero que lean conmigo en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Pero primero yo quiero leer el versículo 3, el cual es el fundamento de esta enseñanza primero, y después volveremos al verso 1 y leemos el 3 otra vez nuevamente. Pues dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí, esta es una promesa interesante que Dios nos está dando aquí, y hay muchos elementos que yo quisiera discutir y profundizar en este mensaje. Pero antes de hacer eso, vamos a estar moviéndonos entre versículos de este capítulo para poder profundizar en esto. Si leemos otra vez la promesa, empezando del versículo 1, leemos así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Después sigue a decir: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es interesante notar que esta promesa tiene como condición todo lo dicho en el versículo 1 y en el versículo 2. Porque yo he escuchado este versículo ser usado en diferentes mensajes. Y es verdad, esta es una promesa de Dios que dice que el justo será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero este capítulo me está dando a entender que para que esto pueda aplicar a ti, o sea que esta promesa no aplica a cualquiera, sino que primeramente tienes que ser un varón que anda apartado de los malos consejos. Número 2, un varón apartado del pecado. Número 3, que no se sienta con escarnecedores, que significa personas que se burlan de la palabra de Dios o que no tienen nada por santo. 4, que deleita en la ley de Jehová y que medita en ella de día y de noche. Esto hace conexión. El versículo 2 hace conexión al versículo 3, donde dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esta parte del versículo es bien profundo, y para eso yo quiero profundizar en los elementos que encontramos en este versículo. Cuando dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua, precisamente ¿qué es el árbol? ¿A quién está representando? Bueno, cuando yo pienso en el árbol, si nos vamos al libro de Génesis, el primer encuentro que tenemos con el árbol es el árbol de la vida que Dios plantó en el huerto del Edén. Aquí este árbol presenta a la persona que tiene vida. Sí está haciendo referencia a una persona que no está muerta. Esto es espiritualmente, o sea, una persona que ya ha nacido en Cristo de nuevo. Porque no puedes ser árbol, no puedes tener vida si no has nacido de nuevo, como así lo establece la palabra, como así lo dijo Jesucristo, que era necesario nacer de nuevo.
So, el árbol está siendo representación a esa persona que ha nacido de nuevo y tiene vida. Porque no puede ser árbol si no tiene vida. Entonces el segundo elemento que yo quiero discutir es corrientes de agua. Acá está haciendo referencia aquí. Bueno, el versículo 2 lo explica más o menos. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea que esta persona que tiene vida ya es un árbol. No solamente es un árbol que tiene vida, sino que está plantado junto a corrientes de agua. Por eso esta persona, como está plantado junto a corrientes de agua, esta persona se deleita en la ley de Jehová y medita de ella de día y de noche. O sea, una persona que se deleita en la ley de Jehová es una persona que tiene el deseo en su corazón de no solamente conocer la palabra de Dios, pero cumplirla. O sea que obedecer la palabra de Dios para esta persona no es un peso, sino un honor. Es un agrado, le complace complacer a Dios, le complace hacer la voluntad de Dios a esta persona. Se deleita en su corazón con la ley de Jehová. Y en su ley medita de día y de noche. Por eso me da a entender que una persona que está plantado junto a corrientes de agua, el corriente de agua aquí está haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios. Porque una persona, por su propia fuerza y por su propia voluntad, no puede meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Porque Dios trató de implantar la ley que le había dado al pueblo de Israel varias veces, y sin importar cuántas veces Dios le hablaba al pueblo de Israel, ellos volvían al adulterio, ellos volvían a adulterar, al fornicar, a servir dioses ajenos. Con referencia a esto, yo quiero leer el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, cuando Dios está profetizando a través del profeta Jeremías que iba a haber restauración venidera para el pueblo de Israel. En este versículo dice Jehová, pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí Jehová está haciendo referencia al pueblo de Dios después de haber recibido el Espíritu Santo. Él sabía que el Espíritu Santo iba a venir después de Jesucristo, que Jesús iba a pedirle a él que mandara al Espíritu Santo. Y él sabía que sólo así entonces podía el ser humano tener la ley de Jehová en sus corazones. Por eso en el versículo 3, cuando dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, está haciendo una referencia a la persona que está conectada al Espíritu Santo. Porque si la persona está meditando de día y de noche en la ley de Jehová, no lo está haciendo por su propia voluntad o con su propia fuerza, sino el Espíritu Santo que vive en nosotros, que tatúa la palabra de Jehová en nuestra mente y en nuestros corazones, y nos ayuda a meditar en la palabra, no solamente cuando estamos conscientes de ello, pero también aún cuando estamos inconscientes. Aún cuando dormimos, meditamos a través del Espíritu en la palabra de Jehová. Con respecto a la corriente de aguas, yo quiero leer también en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 10, cuando Jesús, hablando con la samaritana, le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pidieras y él te daría agua viva. Haciendo referencia aquí también, no solamente a la palabra de Dios, pero también al Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios fue escrita, manifestada a través del hombre por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios en sí es vida, pero también es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Después dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo. O sea, que va a dar fruto en su tiempo. O sea, una persona
que tenga vida, que haya nacido de nuevo y que esté viviendo conectado con el Espíritu Santo, que hace la voluntad del Espíritu Santo, que medite en la palabra de Dios, a su tiempo dará fruto. O sea, no al tiempo de uno, no al tiempo que uno quiera, no al tiempo, sino al tiempo de Dios, al tiempo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué son algunos de estos frutos espiritualmente que está hablando aquí? Bueno, pues solamente tenemos que irnos. Si el árbol está conectado al Espíritu Santo, además tenemos que buscar cuáles son los frutos del Espíritu. Son los frutos del Espíritu. Si nos vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, 22, del versículo 22 al 23, aquí dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, estos son los frutos que una persona que vive conectada de la corriente de agua, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, eventualmente da. Y si usted no tiene todos estos frutos, tenga en cuenta que uno de los frutos es paciencia. Así como Dios es paciente con nosotros, nosotros tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, porque nadie es perfecto. Pero sí tendríamos que tener la mayoría, o por lo menos la mitad, de estas manifestaciones, de estos frutos del Espíritu, especialmente paciencia, amor y fe. Estos son los frutos del Espíritu. Pero estos frutos los damos a su tiempo, al tiempo de Jesús. O sea, nosotros somos una obra diaria. Es una obra que solamente será completada cuando seamos redimidos por Jesucristo en su segunda venida. Pero nosotros somos llamados a dar estos frutos. Nosotros somos llamados a hacer amor, gozo, paz, paciencia, a tener fe y todas estas cosas. Después el versículo procede a decir que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo estaba meditando en esta parte que dice y su hoja no cae. ¿Qué quiere decir esto, verdad? ¿Qué quiere decir y su hoja no cae? Pues yo investigué qué era la hoja, porque aquí tengo una imagen de un árbol, tengo el fruto y tengo la hoja. ¿Qué representa la hoja aquí? Pues cuando yo me voy a la biología, la hoja dice que es la función principal de las hojas es hacer que el árbol dé fruto. Y yo me quedé, pero ¿cómo va a ser? O sea que, y tiene sentido, ¿acaso ha visto usted un árbol sin hoja seca y dando fruto? No, usualmente los árboles que tienen fruto también tienen hojas, tienen muchas hojas. ¿Pero qué representa la hoja? Si en la biología la función de las hojas es hacer que el árbol dé fruto, ¿cómo hace esto? Bueno, pues en la biología, las hojas, la función principal de las hojas es la fotosíntesis. Que básicamente la fotosíntesis es absorber la luz. Cuando yo leí esto, yo dije, santo, absorber la luz. La función de las hojas es hacer que el árbol dé el fruto a través de la fotosíntesis, que es absorber la luz. Veamos qué dice la palabra con respecto a esto. Si nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, de versículos 5 a 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Después procede a decir, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no proclamamos la verdad. O sea que las hojas aquí que no caen representan a la comunión con Dios. Porque si la función de la hoja es absorber la luz para poder dar fruto, ¿quién es la luz? Dios. ¿Y cómo podemos nosotros absorber todo lo que Dios nos quiere dar a nosotros como árbol para que tengamos vida? Para que tengamos vida, pues eso lo hacemos cuando tenemos comunión con Él, cuando pasamos tiempo con Él, cuando andamos por la palabra, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando nos mantenemos conectados a la luz que es Jehová y estamos en comunión con Él, entonces no puede ser que la hoja cae.
No puede ser que el árbol esté cayendo, que las hojas del árbol se caigan y usted dé fruto. Porque un árbol tiene que tener muchas hojas para dar fruto. Y esas hojas son la comunión con la luz, que es Jehová, la palabra Jesús y el Espíritu Santo. Y para terminar, dice al final, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esta última parte parece muy simple, prosperar. Todos sabemos lo que es prosperar. Todos quisiéramos prosperar. Y estoy seguro que muchos de nosotros le pedimos a Dios que nos prospere. Pero prosperidad no es solamente lo material. Yo profundicé en este tema y busqué la palabra original del hebreo que se usó aquí en este versículo, y fue la palabra griega salash. Y esa palabra griega no simplemente significa prosperar, aunque sí significa eso, pero también significa no solamente el producto de las obras de las manos, pero sino el seguir adelante, el empujar hacia adelante a pesar de. Y un comentario que yo encontré en el internet hizo un punto muy interesante, que esa misma palabra prosperar que encontramos aquí en el Salmo 1, versículo 3, es la misma palabra prosperar que podemos encontrar cuando Jehová describe que él prosperó a José. Pero cuando Dios dice que José fue próspero y que lo prosperó, él no solamente estaba hablando del resultado de la prosperidad, que fue José el haber ascendido al poder en el Egipto y estar al mando de la distribución de los alimentos y poder ayudar a sus familiares. ¿Cómo empezó la historia de José? Él tuvo un sueño. ¿Qué hizo José? Le contó el sueño a sus hermanos. ¿Y qué pasó? Bueno, los hermanos se llenaron de celos y de enojo y lo vendieron. Lo atraparon, lo echaron en un pozo, quisieron matarlo y terminaron vendiéndolo. ¿Qué parte de esa escena es prosperar? Bueno, José en ese momento prosperó porque se mantuvo firme, se mantuvo plantado junto a la corriente de agua viva, que es Dios, Jesucristo, la palabra. Y después de eso, a José estuvo en una cárcel, por ejemplo. ¿Qué hizo él cuando estaba ahí? Se puso a usar los dones que Dios le había dado y se puso a interpretar sueños. Pero ¿qué pasa? Uno de esos que estaban encarcelados con él le hizo una promesa y se olvidó de José. Pero aún así José estaba prosperando, aún ahí en la cárcel José estaba prosperando. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme a pesar de que se olvidaron de él, a pesar de que lo vendieron, a pesar de que estaba en tierra lejana, extranjera, a pesar de todo, él prosperó porque se mantuvo firme, se mantuvo conectado a Dios, y el resultado de eso fue todo lo material que Dios le entregó. Y una historia similar podemos encontrar en el libro de Job. Job prosperó no por todo lo que Dios le dio, él le prosperó porque él se mantuvo fiel a Dios a pesar de toda la pérdida, a pesar de toda la muerte que hubo en su vida, que él tuvo que presenciar. Él prosperó porque se mantuvo firme, se mantuvo fiel a Dios. A eso se refiere esto cuando dice, y todo lo que hace prosperará. O sea, todo lo que usted haga mientras se mantenga conectado al Espíritu, prosperará, porque eventualmente le va a llevar a usted a la voluntad de Dios. No está hablando aquí de todo lo que usted hace de su propio deseo, porque si usted es un árbol que está plantado a una corriente de agua, esa corriente que le da vida, que es el Espíritu Santo, y usted se mueve por el Espíritu. Lógicamente, todo lo que usted haga por el Espíritu es la voluntad de Dios, pues de esa manera usted prospera. Pues esa es la enseñanza que Dios ha querido manifestar por el día de hoy. Si usted quiere que esta promesa se aplique a usted, si usted quiere ser un árbol plantado junto a corriente de aguas, dar fruto en todo tiempo, que sus hojas no caigan y prosperar, acuérdese de apartarse del mal, no andar en consejo de malos, apartarse de los pecadores y meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Que Dios le bendiga a todos. Esta ha sido la palabra de hoy. Amén.